Buenas noches, amigos bellos. Ajá, feliz noche. Esperamos que hayan tenido un día de bendición y que en medio de cualquier circunstancia hayan visto al Señor. Amén. Bueno, aquí venimos con un pan sabroso para compartir con ustedes, todos aquí en esta mesa hermosa que el Señor nos ha preparado, y espero que que sea de mucho disfrute y que también lo compartan con más gente, con más personas, que también puedan comer y cenar con nosotros y después dormir relajados, descansados. Una buena comida a veces hace que tú duermas mejor. Hay comidas que son reconfortantes. Así es. Y bueno, que esta comida sea así, reconfortante, que traiga paz, que traiga descanso en medio de tanto ruido, que traiga el silencio de Dios y que, apaciente esas aguas que a veces se quieren levantar. Amén. Así que comenzamos. Hoy vamos a hablar del capítulo 18 de Juan, esta vez desde el versículo 18 al 24, en Palabra de Dios para Todos. Y el menú del día de hoy dice así: Los siervos y los guardias habían hecho una hoguera con carbón porque hacía mucho frío y se estaban calentando. Pedro también estaba con ellos y se calentaba. Entonces el sumo sacerdote le preguntó a Jesús acerca de sus seguidores y sus enseñanzas. Jesús le contestó: Yo siempre hablé abiertamente a todo el mundo. Siempre enseñé en las sinagogas y en el área del templo donde todos los judíos se reúnen. Nunca dije nada en secreto. ¿Por qué me haces esas preguntas? Pregúntales a los que me han oído. Seguro que ellos saben lo que les dije. Cuando dijo esto, uno de los guardias del templo, que estaba parado cerca de Jesús, le dio una bofetada y le dijo: ¿Cómo te atreves a responderle así al sumo sacerdote? Jesús le contestó: Si dije algo malo, diles a todos qué fue lo malo que dije. Pero si lo que dije es cierto, ¿por qué me pegas? Después Anás envió a Jesús atado a donde estaba Caifás, el sumo sacerdote. ¿Qué tal? Amén. Bueno, interesante todo lo que estamos viendo aquí porque, estamos viendo un juicio injusto. Qué tremendo la palabra de Dios, porque a veces pareciera que estamos buscando noticias en otros lados y la palabra de Dios nos empieza a hablar de lo que estamos viviendo, de la actualidad que estamos viviendo en el lugar donde nosotros estamos viviendo. No, guará. Claro, así es la palabra de Dios. Fíjate, el primer versículo dice: Los siervos y los guardias habían hecho una hoguera con carbón porque hacía mucho frío y se estaban calentando, y Pedro estaba ahí arrimado. Entonces yo veía era que primero Pedro agarra y le corta la oreja a uno de esos tipos y ahora está acercándose a los tipos porque tenía frío, tú sabes, el calorcito, la fogatica. Qué tremendo, ¿no? A veces porque en la carne a veces nosotros reaccionamos y después nos toca vivir una necesidad, acercarnos a los que nosotros le hicimos daño. No, guarda, verdad que sí. Y me imagino Pedro ahí ya lo había negado una vez y tenía ese miedo de que lo reconocieran también. Me imagino lo que habrá estado pasando por su mente y por su corazón. Me imagino que estaba dividido porque estaba entre seguir a su Señor y estar ahí de cerquita con Él, pero a la vez que no lo reconocieran. A la vez estaba viendo por su propia vida. Pero yo creo que ahí prevaleció el que él quería estar cerca del Señor y por eso se mantiene ahí, aunque sea cerca de los guardias. Claro. Y todo esto a mí me recuerda que Él no pide para que nos saque del mundo, sino para que nos guarde del mal en medio del mundo. Y Pedro estaba allí, humanamente hablando, a un lugar que no pertenecía, pero estaba allí mientras seguía al Señor. Y yo creo que él estaba alerta, ¿verdad? Porque él sabía que estaba ahí en medio de una persecución. O sea, estaba en plena persecución allí del Señor. Y fíjate que después el siguiente versículo dice que el sumo sacerdote le pregunta a Jesús acerca de sus seguidores. O sea, Juan nos hace ver que también estaban preguntando como que mucho acerca de sus seguidores porque también los querían agarrar. O sea, querían aprovechar el momento y agarrarlos a todos. Pero el Señor los guardó hasta el final. Amén. Y a pesar de que Pedro y Juan estaban ahí tan cerquita, no los pudieron agarrar porque así era la voluntad de Dios. Amén. Entonces, así como oró Jesús, ¿verdad? Para que el Padre nos guardara del mal, y así como estos versículos son evidencia de que de que los discípulos fueron guardados del mal en ese momento, asimismo nosotros seremos guardados del mal en medio de cualquier adversidad, en medio de cualquier circunstancia que digamos, de esta casi que no salgo, pero el Señor está ahí, no duerme el que nos guarda, dice la palabra.
Amén, porque a veces vamos a estar en situaciones parecidas, es decir, vamos a estar en un terreno enemigo donde todo el mundo va en contra del reino de Dios y nosotros vamos a estar allí como ovejas en medio de lobos. Entonces, bueno, pero fíjate esto, que ahí le preguntan, el sumo sacerdote le pregunta acerca de sus seguidores, o sea, de los discípulos y de sus enseñanzas. Y la respuesta de Jesús fue: yo siempre hablé abiertamente a todo el mundo, siempre enseñé en las sinagogas y en el área del templo donde todos los judíos se reúnen. Nunca dije nada en secreto. Y yo lo que veía es que ahora quieren hablar, o mejor dicho, quieren hacer hablar al Señor como para usar lo que diga en su propia contra. O sea, es como una tarea imposible, ¿sabes? Hablar con Dios y hacer que Él se contradiga en su palabra. Y estos estaban haciendo eso, o sea, no tenían revelación de con quién estaban, obviamente. Y además, la respuesta de Jesús daba a entender que algo ocultaban ellos. Porque el Señor responde: yo no vine a ocultar nada, yo vine a revelar todo. Esa es la respuesta entre líneas del Señor. Amén. Porque sabes que Anás y Caifás, y bueno, todo ese poderío, toda esa burocracia que había allí, sí tenía mucho que ocultar, porque estaban enfermos de poder. Porque la razón o la manera como se llegaba a ser sumo sacerdote en ese entonces era política. Era simplemente estando bien con Roma. El que mejor podía ser títere de Roma, ese era el que alcanzaba el poder. Y entonces ese era el tema, ¿no? Que ellos habían, a punta de sobornos, a punta de muchas cosas que obviamente no les interesaba hacer público, a punta de eso ellos llegaron al poder. Y Jesús, naguará, no vino a ocultar nada, vino a revelar todo. Eso no les conviene, ¿ves? Amén. Y continúa Jesús diciendo: ¿por qué me haces esas preguntas? Pregúntales a los que me han oído. Seguro que ellos saben lo que les dije. Y ¿sabes qué, amor? Aquí Jesús básicamente estaba pidiendo testigos. Y no era testigos para que lo defendieran, sino para hacer más clara la injusticia delante de todo el mundo y para revelar, bueno, la falencia también del corruptible sistema judicial terrenal. Lamentablemente, en la tierra siempre va a ser corruptible toda la justicia. Y esto era un ejemplo. ¿Por qué? Porque esto los obligaba a cometer una injusticia mayor. ¿Por qué? Porque tenían que buscar testigos, porque eso es lo legal que se hace en un juicio. Y obviamente los testigos que iban a buscar eran testigos falsos, que dijeran cosas falsas sobre Jesús. O sea, que iba a hacer que la injusticia fuese mayor, más clara. Y ¿sabes qué es rudo? Ser juzgado ante un tribunal que está comprado y totalmente parcializado. Ante eso estaba luchando Jesús. Y ni siquiera luchando, porque Él se entregó voluntariamente. Solamente estaba revelando. Su lucha es revelar la verdad. Mira, yo lo que veo aquí es eso que dice el Señor, que les preguntan los que han oído de Él. Entonces me viene esto a mí de que nosotros somos los responsables de la reproducción verdadera del mensaje de Jesucristo. Amén. A través de la revelación de su Espíritu Santo. Ok, sabemos que aquí no tenían el Espíritu Santo todavía, pero hoy en día nosotros somos los responsables de la reproducción del verdadero evangelio. Porque pueden haber 10,000 versiones, pueden quitar versículos, pueden poner versículos, pero solo hay uno. Hay un solo Dios, un solo Señor, uno solo que te va a revelar lo que escribió allí, porque Él es el autor de esas palabras que están escritas ahí en la Biblia. Amén. Él es el autor. Me gustaba algo que compartía con el pastor, compartíamos en un grupo con el pastor, y era que él decía que la Biblia es el único libro escrito por más de, creo que es 44 hombres, no recuerdo, les debo el número. Pero pónganse 44 hombres, por más de 44 hombres, pero es un mismo autor. O sea, de principio a fin es el mismo autor. Y es que es imposible que todo fuera tan congruente. Sin embargo, eso hoy en día sabemos que es falible y que vemos cosas como que no, que tal versión bíblica lo hizo unos satánicos, que no sé qué. Bueno, pero para eso tenemos la revelación del Espíritu Santo de Dios. Y la revelación siempre va a ir acorde a la palabra. Palabra y espíritu son las dos alas del avión. Amén. Acuérdate que se trata de que conozcas al autor, de que conozcas al Señor.
Y el corazón que hay detrás El corazón del Señor, de esas palabras. Exacto, porque es como Jesús en el desierto, ¿sabes? Cuando viene el diablo y lo ataca con conocimiento de letra. Y Jesús le responde con conocimiento del Padre. Entonces, lo más importante es conocer al Padre, no tanto la letra, ¿ves? Sí, recuerden que lo que estamos haciendo en esta segunda temporada del Evangelio de Juan es que ustedes puedan ver que la palabra de Dios es sencilla. Claro. Que pueden buscar la revelación allí en el trono de la gracia donde tienen acceso todos. O sea, esto no es para gente exclusiva, esto no es para nosotros y bueno, como siempre lo hemos dicho, nosotros menos que nos sabemos tan imperfectos, con tantas falencias, con tantas debilidades que decimos, bueno, solo la gracia de Dios nos sostiene. Definitivamente. No solamente, ¿ves? No solamente es para un grupo de personas, tú también puedes buscarlo en el trono de la gracia de Dios y entender la Biblia. A mí me impacta mucho cuando tú siempre cuentas eso, amor, de que tú antes leías la Biblia y te daba dolor de cabeza. Y es verdad, porque tú te pones a leer la Biblia sin pedirle dirección al Espíritu Santo y no sé, te vas como que con un arroz con mango, no entiendes bien esa broma ahí, pero tú le pides dirección a Él, tú le pides que te revele el espíritu de esa palabra, el corazón con el que escribió eso y qué quiere decir para tu vida el día de hoy y Él te lo va a revelar. Hazlo con fe, que ahí ejercitas la fe. Ahí le estás diciendo, tú abres la Biblia y tú le estás diciendo, yo creo en ti, Jesucristo, y quiero leer lo que tú me quieres decir aquí. Amén. Y bueno, continúa el relato bíblico diciendo, cuando Jesús dijo esto, uno de los guardias del templo que estaba parado cerca de Jesús le dio una bofetada y le dijo, ¿cómo te atreves a responderle así al sumo sacerdote? Jesús le contestó, si dije algo malo, diles a todos qué fue lo malo que dije. Pero si lo que dije es cierto, ¿por qué me pegas? Y lo primero, cuando yo leo esto, es la impotencia que yo siento de pensar que un tipo ahí se atreve a bofetear al Señor y ningunearlo. Como, wow, ante el gran sumo sacerdote, ¿cómo tú te vas a hablar así? Náguara, eso, o sea, en la carne, eso me da, ¿sabes? Esa es como que la sensación almática mía. Y yo digo, no, ya va todo sujeto al espíritu. Pero es que imagínate eso, náguara. Le hacen algo así a tu mamá, a tu papá, a un hermano tuyo, a un amigo que aprecias mucho y oye, te duele. Mira, se lo hacen justamente y te duele. Claro. Si imagínate que se lo hagan injustamente. Claro, ahora. Pero esto hace más clara la injusticia que se estaba cometiendo. ¿Por qué? Porque ahora, además, se estaba grabando todo porque era un castigo sin un cargo legal que lo ameritara. Para que el soldado pueda hacer un castigo físico tiene que tener un cargo y aún no había terminado ni siquiera el juicio, ni siquiera había comenzado el juicio y ya hizo un cargo, hizo un castigo ilegal. Entonces, ¿qué aprendo yo también? Que cada vez que la luz habla, deja a las tinieblas desarmadas e incluso provoca un nivel mayor de injusticia. Naguará. Y entonces es por eso que después Anás, versículo 24, envía a Jesús atado a donde estaba Caifás, el sumo sacerdote. Aquí también un detallito, ¿no? Que la misma Liangeli me preguntó, porque fíjate que dice que, bueno, ahora Anás atado lo envía donde estaba el Caifás, el sumo sacerdote. Pero al principio decía esto de que el sumo sacerdote le preguntó, ¿sabes? En el versículo 19, el sumo sacerdote le preguntó a Jesús esto. O sea que Juan se refiere a Anás como el sumo sacerdote por lo que habíamos hablado la vez anterior, hace como 2 cenas, ¿no? 2 panes, que era que muchos tomaban a Anás como si fuese el sumo sacerdote porque antes se estimaba como un cargo vitalicio, pero la verdad es que bueno, él tenía rabo de paja, tenía como un monopolio ahí del sacerdocio. Entonces, pero algo sí era muy claro, Anás sí conocía la ley y conocía también que ese golpe que le propinó el alguacil era un castigo ilegal, que no podían hacerlo. O sea, ya estaba grabándose la cosa, se le estaba saliendo de las manos y por eso decide enviarlo con Caifás, ¿ves? Y también era como diciendo, bueno, ya no sé qué hacer para que caiga, inténtalo tú. Fíjate que lo que a mí me hace ruido de estos versos es que Juan hace la acotación de que lo envían atado y él padeció todo por nosotros. O sea, él se hizo prisionero para que nosotros seamos hoy libres. Entonces, el llamado a la acción que quiero hacer aquí es que si aún tú sientes que eres prisionero, que eres esclavo a algo, a alguien,
a algún vicio, algo que tú sepas que, wow, cómo me cuesta salir de ahí y vuelvo a caer y sé que no le agrada a Dios y lo vuelvo a hacer. Mira, Jesucristo se hizo esclavo para liberarnos y aquí lo podemos ver. Recuerda cuando Jesús estaba atado y eso lo hizo para liberarte a ti, y vas a comenzar a ver cómo puedes comenzar a dar pasos de fe que te van a llevar a salir de esa cautividad. Amén. Ahora entonces oramos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por este pan sabroso que nos diste hoy. Gracias, Señor, porque nos has hecho ver la justicia celestial de una manera más clara y también has revelado lo corruptible que es la justicia terrenal. Ayúdanos a siempre ver las cosas desde tu punto de vista, como tú las ves, y abrir la Biblia en busca de tu voz, porque no hay noticia más actual y más poderosa que la tuya, Señor. Ayúdanos a abrir más la Biblia que las noticias terrenales. Amén. Para siempre ser guiados por las verdades eternas y no por las verdades terrenales pasajeras. En el nombre de Jesús, ponemos toda carga en tus pies. Te pido que guardes a todas las personas que están escuchando este audio. Guarda sus vidas, Señor. Guarda sus almas y juntos como cuerpo ponemos todas nuestras cargas en tus pies. Tu sangre limpia nuestra conciencia de toda obra muerta. Toda obra muerta que hayamos hecho nosotros o toda obra muerta que hayamos visto fuera de nosotros. Ayúdanos a poner la mirada en ti, Señor, y no poner la mirada en la maldad para que el amor no se nos enfríe. En el nombre de Jesús, ponemos la mirada en ti, el autor y consumador de la fe. Te amamos, Padre, bendecimos el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, amados, estamos despedidos. No olviden de compartir este pan con su prójimo más cercano, doblemente dicho, que tenga hambre. Amén. Y recuerda que la palabra de Dios no es para ninguna denominación específica, es para los hijos de Dios, los que aman y buscan su voz. Y bueno, nos escuchamos mañana. Bye. Bye.